Tiene 10 versículos, solamente tiene 10 versículos, pero aún en estos versículos, sin embargo, hay una enseñanza grandiosa respecto a lo que es nuestro Dios, lo que está haciendo, lo que ha hecho en el pasado también. Así es que vamos a tomar en consideración este hermoso salmo. Bueno, pues seguimos avanzando, hermanos, aquí en las presentaciones. Podemos ver que ya le estamos avanzando, estamos en el libro 5, ya estamos en la parte final, en la recta final del estudio del libro de los Salmos. Estamos aquí en el 111 y el título del Salmo es la grandeza de las obras de Dios. La grandeza de las obras de Dios. Este es un salmo muy entusiasta. No hay aquí palabras que tengan que ver con los enemigos, no hay palabras para estar diciendo que Dios actúe en contra de aquellos que le hacen daño, no hay palabras de amargura, de angustia, todo es de gozo, de alegría, de bendición, en donde se está exaltando al Señor y además de los hechos que ha obrado en la vida de su pueblo y en el salmista. Entonces es un salmo muy positivo, es un salmo donde no existen notas de tristeza, de angustia, de temor, eso no existe aquí, porque todo es para exaltar, glorificar, poner a Dios en alto. Y son 10 versículos, pero este salmo es muy especial, porque este salmo, vamos a ver aquí, este salmo es un acróstico. ¿Qué significa un acróstico? Un acróstico es un poema, una poesía, donde la primera palabra que se va diciendo en cada verso, en cada renglón de la poesía, tiene una letra especial. Por ejemplo, nosotros cuando celebramos el Año Nuevo, la Navidad, los niños luego pasan a decir alguna poesía cristiana, pero comienza un niño con una palabra que comienza con una letra. Por ejemplo, en la palabra Navidad comienza con N, luego con A, y así cada letra se va diciendo. Entonces, ese es un acróstico. Y no es fácil, hermanos, no es fácil componer un acróstico. Eso requiere de destreza, requiere de conocimiento. Y en este caso, hablando de la palabra de Dios, se requiere pues de una vida espiritual consagrada a Dios, de sabiduría para poder hacer esto. Entonces, este salmo es un acróstico porque cada línea de los versículos de este salmo comienza con una letra del alfabeto hebreo. La razón es para memorizarlo más fácilmente. Esa es la razón, ese es el porqué de los salmos acrósticos, porque es más fácil aprenderlos. Y es un himno de alabanza por las grandes obras de Dios y por el carácter inigualable de nuestro Dios. El Salmo 112 también es un acróstico. El 11 y el 112 también son acrósticos. También el 119. El 145 también es un acróstico, ¿sí? Entonces, el 112 también es un acróstico y se comenta que van juntos. Los comentaristas, los estudiosos del libro de los Salmos dicen que el 111 y el 112 van muy unidos. Se les llama salmos gemelos al 111 y al 112. El Salmo 111 forma parte del grupo de salmos de aleluya, porque así comienza la primera palabra, aparece la palabra aleluya al principio, ¿sí? Y a partir, ustedes pueden ver en el Salmo 111, 112, 113, aparece la palabra aleluya al principio, ¿sí? Entonces se les llama así, los salmos de aleluya. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de esto. Bien, entonces hay que tomar en cuenta la forma como está escrito este salmo. Es un acróstico. Ahora veamos aquí. Aquí están las letras hebreas. Las letras hebreas son muy raras porque no son como nuestras letras. Nuestras letras se llaman letras latinas porque nosotros las aprendimos del idioma del latín de los romanos y parte de los griegos, más del latín. Y las letras hebreas comienzan aquí, esta letra que se llama Aleph,
Beit, Gimel, Dalet, Heit, Bab, Sayin, Heit, Teit, Yod, Kaf, Lamet, Mein, Nun, Samek, Ayin, Peit, Sade, Kof, Reich, Sin y Taf. Esas son las letras. Son 22. 22 es como cuando nosotros decimos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Así llegamos hasta la Z. Bueno, pues estas son las letras hebreas. Entonces, cada renglón del Salmo 111 comienza el primer renglón con la Aleph, el segundo renglón con la Beit, que es como una B, el tercer renglón con la Gimel, que es como una G de gato. Luego el cuarto renglón con la Dalet, que es como una D de dedo. Y así sucesivamente hasta llegar a la última letra, que es Tav, que para nosotros sería la T. Entonces, así son las letras hebreas. Vuelvo a repetir, hermanos, la manera de cómo escribir un salmo o escribir algún poema con las letras del abecedario, sí cuesta un poquito de trabajo, porque se requiere de conocimiento, se requiere de sabiduría para poder hacer esto, pero hay poemas, y especialmente poemas cristianos, que tienen esa característica. Y aquí ocurre con estos salmos. Bien, ahora vamos a ver un poquito más. Observaciones. La palabra aleluya, que aparece, vean ustedes ahí en el versículo 1, en la parte de arribita, en el versículo 1 dice, primero dice, Dios cuida de su pueblo, luego dice aleluya. Bueno, la palabra aleluya, que se repite mucho y hasta hay canciones que hablan acerca de esta palabra o dicen esta palabra, es una palabra compuesta por dos términos. Está compuesta por un término verbal, por una parte de un verbo, que es alelú. Aquí está, alelú, que significa alabar, es del verbo alabar. Y luego de ya. Ven ustedes cómo termina, aleluya. Pero la ya aquí significa Dios. Entonces, juntando las dos palabras, dice aleluya significa alabad a Dios. Entonces, cuando alguien nos pregunta, ¿y qué significa la palabra aleluya? Pues significa alabad a Dios, alabar a Dios. Eso es lo que significa esa palabra. Es una palabra hebrea y eso es lo que significa, ¿sí? 2, el Salmo 111 contiene 22 líneas. Fíjense bien, el Salmo 112 en el hebreo contiene 22 líneas. ¿Por qué 22 líneas? Porque volvemos aquí a mencionar, las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, por eso contiene 22 líneas, aunque aparecen en nuestra Biblia 10 versículos, pero en el hebreo aparecen 10 líneas. Bien, y cada línea comienza con una letra del alfabeto hebreo. El Salmo 111 fue escrito después del exilio de los judíos a Babilonia, es decir, cuando regresan los judíos de Babilonia otra vez a Jerusalén y empieza la adoración en el templo, después de haberlo reconstruido, y empieza la adoración, bueno, pues ahí dicen los comentaristas que ahí el compositor, el salmista, escribió el Salmo 111. Y punto número 4, el versículo 4 dice, vamos a leer el versículo 4, por favor. Dice de la siguiente manera, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Noten ustedes la frase, ha hecho memorables, Y se traduce mejor, aquí se traduce, ha hecho un memorial, es decir, un recordatorio. Es decir, este salmo es un recordatorio de que debemos darnos cuenta de las grandezas de Dios a través de sus obras. Hay un episodio muy especial en el libro de Josué. Antes de conquistar la tierra de Canaán, los israelitas estaban del otro lado del Jordán y entonces no podían atravesarlo, estaban en los campos de Moab y no podían atravesarlo porque había muchas aguas en el río Jordán. En ese tiempo, en esa época en que estaban ahí los israelitas, había demasiada agua en el río Jordán y no podían atravesarlo. Entonces Dios le dijo a Josué que los sacerdotes llevaran el arca del pacto hasta la mitad del río.
hasta la mitad del río, aunque llevaba mucha agua, estaba caudaloso. Entonces dice la escritura que cuando los sacerdotes, llevando el arca del pacto, entraron al río, entonces las aguas empezaron a retirar hacia la parte del norte, donde venían desde un monte que se llama el Monte Hermón. Desde ahí venían las aguas y por ahí se detuvieron, y entonces se secó el río y ya pudieron pasar. Pero lo interesante es que además de haber pasado el río, es que Dios le dijo a Josué que los príncipes de las tribus tomaran 12 piedras, y cuando llegaran al lugar donde iban a formar o iban a establecer su campamento, ahí los colocaran como un monumento. Y dice el libro de Josué, dice así textualmente, un monumento conmemorativo, es decir, para recordar. Y el Señor le dice a Josué que cuando los hijos de los israelitas le pregunten a sus papás, ¿y por qué están estas piedras aquí? Entonces ellos les iban a decir, es que Dios nos hizo pasar a través del río Jordán en seco, como ocurrió con el Mar Rojo. Entonces esas piedras eran un memorial. Y no solamente ocurrió eso, sino también Josué también tomó 12 piedras y las puso en medio del río para poder servir como señal de lo que Dios había hecho en ese día, ese milagro de haber detenido las aguas para que su pueblo pasara. Entonces, un memorial es como un monumento que nos sirve para recordar algo. Por ejemplo, nosotros tenemos monumentos a la independencia, el monumento a Emiliano Zapata, el monumento de la Revolución, porque nos ayudan a recordar lo que sucedió en la historia de nuestro país. Pues este salmo es un recordatorio de que debemos mirar hacia atrás de las grandes cosas que ha hecho Dios. Y entonces no debemos de perder esta situación. Bien, vamos ahora más adelante. Vamos a ver aquí ahora el bosquejo. Hay 3 cosas que nos va a enseñar este salmo, 3 cosas. Primero, la decisión de alabar a Dios. Una decisión determinante, una decisión firme de alabar a Dios. En segundo lugar, mostrar las obras de Dios que son constantes y maravillosas. Y 3, las obras de Dios son justas y permanentes. Eso nos va a enseñar este salmo. Este salmo nos va a hablar acerca de las grandes obras de Dios. Entonces, que nos sirva de recordatorio, porque si en un momento dado estamos pasando por un momento difícil y podríamos pensar, bueno, Dios hará algo a favor de mí, pues el salmo nos hace notar, como que el salmo nos dice, mira hacia atrás, mira lo que Dios ha hecho en el pasado. Y si Dios ha hecho cosas grandes en el pasado, pues también va a ser algo grande en tu vida. Entonces, eso es lo que nos hace notar este maravilloso salmo. Bien, vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leer los 10 versículos. Vamos a leerlo en forma alternada. Vuelvo a repetir, es un salmo corto, pero pues con grandes cosas para enseñarnos. Bien, a ver en forma alternada. Dice así. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Veamos entonces que es un salmo muy, muy bonito, muy especial. No tiene nada negativo. No tiene nada de angustias, de preocupaciones, de luchas, de problemas con gente. Es un salmo muy entusiasta, muy positivo, que nos anima a darle lugar a Dios. Bien, entonces ahora vamos a ver esta situación. El primer punto, la decisión de alabar a Dios. Dice el primer versículo, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Primero, fijémonos en este versículo que primero
es una situación personal y luego en unidad con otros. Entonces, es importante que personalmente tengamos nuestro tiempo con Dios, nuestro devocional, nuestra lectura bíblica, orar personalmente. Lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en algún lugar, en la calle, en el trabajo, etcétera. Pero también reunirnos con otros para darle lugar a Dios y poder alabarlo. Y es lo que está diciendo aquí el salmista. Alabaré a Jehová con todo el corazón. Esto es un asunto personal, pero ahora dice en la compañía y congregación de los rectos, es decir, unidos con otros hermanos, unidos con otros creyentes para poder exaltar al Señor. Entonces, la adoración es personal, pero también es una adoración pública, es una adoración en comunidad, como iglesia, como pueblo de Dios. Entonces, he escuchado algunos comentarios negativos de algunos hermanos que dicen, bueno, yo adoro a Dios en mi casa, yo personalmente lo adoro, ¿y por qué no va a la iglesia? No, con la iglesia no. Pues aquí el salmista nos está diciendo, no, tenemos que adorar con el pueblo de Dios, tenemos que estar juntos para darle lugar a nuestro Dios así. Bien, ahora vamos a ver aquí. Dice el texto, alabaré a Jehová con todo el corazón. Ahora, ¿qué significa eso? Con todo el corazón. ¿Qué nos da a entender? Bueno, con todo el corazón implica entrega, una entrega hacia Dios, una consagración, un deseo de darle el primer lugar a Dios. Cuando hacemos las cosas de corazón, las hacemos con gusto. No importa que a veces sea difícil o trabajosa una cosa, sin embargo lo hacemos con gusto. ¿Por qué? Porque está saliendo de nuestro propio ser con el deseo de hacer cosas especiales. En segundo lugar, emocionalmente es el deseo, anhelo fervoroso por realizar algo más allá de lo normal, por el bien de un ideal o por el bien a alguien a quien se estima. Entonces, hacerlo de corazón es hacer algo más allá de lo normal. No decir, bueno, mi esposo le voy a dar de desayunar, pero pues, lo que salga, ahí, huevos con frijoles y se acabó, ahí nada más, no. Hacerlo de corazón, bueno, sí, vamos a hacer algo más allá de esto, ¿sí? Entonces, hacerlo de corazón significa esa situación. Ahora veamos esta situación. Cosas que debemos de hacer de corazón. Cosas que debemos de hacer de corazón. Número 1, amar a Dios. Vamos a ver Deuteronomio 6:5, por favor. Deuteronomio 6:5. Si alguien lo tiene, lo encuentra rápidamente, por favor, léanos el texto. Deuteronomio 6:5. Es muy, muy conocido porque es el primer gran mandamiento. Muy bien, ¿cómo debemos de amar a Dios? De todo corazón, ¿verdad? De todo corazón, dice aquí el texto. También debemos de convertirnos a Dios de todo corazón. Primera de Reyes 8:48. También si alguien lo lee, por favor. Primera de Reyes 8:48. Y alguien que nos lea, por favor. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieres llevado cautivos, y oran a ti con el rostro hacia su tierra que tuviste sus padres, desde la ciudad que tú elegiste y la casa que hubiere fijado tu nombre. Muy bien, hasta ahí nada más. La primera frase está diciendo la oración de Salomón en la dedicación al templo, que si su pueblo se convirtiere al Señor de todo corazón, porque tal vez había la posibilidad de que pecaran, y sí ocurrió eso, pero al convertirse al Señor, Dios los iba a perdonar, los iba a restaurar. Entonces hay que convertirnos de corazón. Luego, Deuteronomio 11:13, volviendo otra vez a Deuteronomio 11:13, por favor, también alguien que nos lea. Sí, hermana. Uh-huh. Entonces, ¿cómo debemos de servirle? Con todo el corazón también. Entonces, ya llevamos 3, servir a Dios con todo el corazón. Ahora, el Salmo 86:12, que es lo mismo que dice el Salmo 111, versículo 1. 86:12, por favor. Salmo 86:12. Muy bien, entonces, ¿cómo debemos de alabar al Señor?
con todo el corazón. Luego 5, Salmo 119:10, allá adelantito, por favor, Salmo 119:10. También si alguien lo lee. ¿Cómo debemos de buscar al Señor? Con todo el corazón, muy bien. Luego, ahí mismo en el Salmo 119, pero el versículo 34, por favor. No, el 34. Y la cumpliré de todo corazón. Muy bien, y por último, Proverbios 3:5, allá adelantito, Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Muy bien, entonces, ¿qué debemos de hacer con nuestro Dios? Pues de confiar en Él, igual de todo corazón. Entonces veamos qué enseñanza tan especial tiene esta frase. Entonces, las cosas que debemos de hacer debe ser de corazón, servir a Dios de corazón, alabarle de corazón, amarlo de corazón, todo eso. Pero, ¿qué significa hacerlo de corazón? A ver, hermanos, ¿qué significa? Otra vez vamos a recordar eso. ¿Qué significa hacerlo de corazón? Significa hacerlo con entrega, con consagración, con dedicación, que no sea como al ahí se va, ¿no? Al ahí se va, que a veces decimos así, no, pues ahí se va, lo que sea, ahí como salgan, ¿no? No, tiene que ser con esmero, con un deseo de que las cosas salgan bien, y en este caso hacia nuestro Dios. Bien, entonces es lo que significa de todo corazón. Y entonces volviendo al texto, dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, y esa es la decisión tan especial que tenía el que escribe este salmo. ¿Quién escribe este salmo? No lo sabemos. Si tiene que ver con la época en que los judíos regresan de Babilonia a Jerusalén, pues ya David ya no estaba, eso había pasado ya muchos siglos después. Entonces debió ser un escritor anónimo, pero usado por Dios para exaltarle a Él y también para mostrar cómo se deben de hacer las cosas delante del Señor. Entonces, nuestra adoración a nuestro Dios debe ser así, de todo corazón. Bien, vamos aquí una cosa más. Ahora, en el punto número 2, las obras maravillosas de Dios. Vamos a los versículos del 2 al 6 del Salmo 111. Vamos a regresar, por favor. Salmos 111, versículos del 2 al 6. Y alguien que nos lea, por favor, otra vez esta porción. Es nada más del 2 al 6. ¿Quién nos lee? Grandes son las obras de Jehová, buscadas en todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. 6 todavía, hermano. Muy bien, vean ustedes que la palabra obras, que se refiere a los hechos que Dios ha realizado, aparece varias veces. Es decir, que el que está escribiendo este salmo está exaltando la manera como Dios ha estado actuando a favor de su pueblo, a favor de la creación, a favor del hombre, para hacer cosas tremendamente maravillosas. La palabra maravillas aparece en el versículo 3, dice, versículo 4 dice, ha hecho memorables sus maravillas, es decir, cosas asombrosas, cosas que realmente nos dejan con la boca abierta, porque lo que Dios hace de verdad es increíble. Bien, ahora vamos a ver aquí, ¿qué podemos mencionar de las obras grandiosas de Dios? Pues en primer lugar, su creación. La creación de Dios que está narrada en Génesis capítulo 1 es la obra grandiosa de nuestro Dios. Él hizo todo lo que existe ahí. Las semanas pasadas, los Estados Unidos enviaron una nave a la luna, ¿sí? Y estaban dando reportajes acerca de lo asombroso que es la luna y todo eso. Pero la luna solamente es un pequeño cuerpo celeste en la multitud de todos los cuerpos que hay en el universo. O sea, la luna es algo pequeño, igual que la Tierra.
Pero Dios ha hecho toda la creación, todas las cosas tan increíbles. Dicen que son miles, millones de galaxias que hay en el universo. Y dentro de cada galaxia hay miles de estrellas y planetas y astros y cuerpos celestes. Entonces, ¿quién hizo todo eso? Pues nuestro Dios, ¿sí? Y lo hizo de una manera tan grandiosa. Entonces, aquí está la creación. Luego, la liberación de Israel. El otro hecho grandioso que se menciona en la Biblia es el hecho de cómo Dios liberó a su pueblo. ¿Cuántas plagas Dios realizó en Egipto para liberar a Israel? 10 plagas. A ver, ¿cuál fue la primera plaga? A ver, ¿recuerdan ustedes? Tal vez no se acuerdan de todas, pero ¿cuál fue la primera? Transformar, ¿qué cosa? El agua en sangre, el río, las aguas del río Nilo en sangre. ¿Y cuál fue la última? La muerte de los primogénitos. Muy bien. Entonces, cada plaga, cada acto de Dios ahí en eso, era para demostrar la grandeza de Dios, de su poder tan increíble. Y hay un pasaje que está en el libro de Éxodo que hace notar que esa actuación de Dios era para derribar a los dioses de Egipto que no eran nada. Entonces, qué cosa tan increíble. Bien, una hora más es el cuidado en el desierto. ¿Cuántos años vivieron los israelitas en el desierto? 40 años. Y Dios mostró cosas increíblemente también maravillosas. ¿De qué los alimentó el Señor en el desierto? De maná, ¿verdad? ¿Y por cuánto tiempo los alimentó? Por 40 años, por los 40 años. Imagínense, 40 años día tras día alimentándolos. ¿Cuál era el único día que no les caía maná? El sábado, el séptimo, ¿verdad? Pero el viernes les daba el doble para que el día sábado fuera de reposo, lo dedicaran a la adoración al Señor, pero 40 años. Allí en el libro de Josué se menciona en el capítulo 4 que cuando ya entraron a la tierra prometida y empezaron a comer de los frutos de la tierra de Canaán, se acabó el maná. Ya nunca más apareció el maná. Entonces, por 40 años Dios los estuvo sustentando. Y por ejemplo, ¿de dónde salió el agua para que ellos bebieran ahí en el desierto? De las rocas, ¿verdad? De varias rocas. Hay varios ejemplos de que de las rocas y de lugares donde el Dios les mostraba, les daba el agua. Fíjense bien, según los historiadores o los estudiosos del libro de Éxodo, dicen que eran más de 2 millones de personas que iban de camino a la tierra de Canaán. Entonces, imagínense cuánta agua no debieron haber consumido diariamente, 2 millones de personas. Y sin embargo, Dios los estaba sustentando. Entonces, Dios estaba haciendo cosas grandes ahí en su pueblo. Bien, una cosa más todavía, la tierra prometida. Dios les dio la conquista de la tierra prometida. Las naciones cananeas fueron vencidas por los israelitas y Dios les dio la victoria. ¿Cuál fue la primera ciudad que Dios les dio la victoria en la tierra de Canaán? Contra Jericó, exactamente. La primera conquista grandiosa que Dios les dio en la tierra de Canaán fue contra Jericó, cuando se derrumbaron las murallas de esa ciudad, y de ahí en adelante, pues todos los reyes que había en la tierra prometida, pues fueron vencidos y ellos tomaron la posesión, porque Dios ya se lo había prometido a su pueblo. Bien, y ahora, hermanos, ¿qué es lo más grandioso de la obra de Dios? Pues nuestra propia redención, ¿verdad? ¿Qué es lo más grandioso? Que fue la demostración del amor maravilloso de Dios hacia nuestras vidas. Entonces, fíjense, hermanos, qué cosa tan especial. Y podemos mencionar más cosas todavía de lo que Dios ha hecho en su pueblo y en nuestras vidas también. Entonces, vamos a ver una cosa más todavía. Veamos acá, entonces, otra vez, las obras maravillosas de Dios. Aquí está un ejemplo de una galaxia ahí en el universo, pero hay miles de galaxias. Y dice el texto del Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿sí? Entonces, qué grandioso nuestro Dios. Y luego en el Salmo 105:8-9 dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. Es decir, que Dios les prometió liberarlos de Egipto, llevarlos a la tierra prometida, darles su heredad. Bien, vamos a ver un ejemplo más aquí.
en el Sinaí, en el monte Sinaí, el Señor hizo un pacto. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Horeb es otro nombre para el monte Sinaí. Y Dios hizo un pacto ahí con su pueblo. Y en Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, la tierra prometida. Entonces, Dios estaba mostrando a su pueblo las cosas grandiosas y que no deberían de olvidar, porque una de las cosas que a veces nos pasa es que nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero otra vez, el Salmo es un recordatorio para que nos demos cuenta cuán grande es nuestro Dios. Bien, una cosa más todavía. ¿Cuál es la obra más grande? Bueno, la mayor obra de Dios, por la misericordia de Dios fuimos amados y salvados por Dios. Efesios 2:4 dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, nos dio vida y nos dio vida eterna. Y Tito 3:5 dice que no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, qué obra tan grandiosa, ¿sí? En nuestras vidas. ¿Merecíamos que Dios nos perdonara? ¿Merecía que Dios nos salvara? No, porque nuestra condición de pecadores estábamos arruinados, pero Dios actuó de una manera especial en nuestras vidas. Bien, vamos a ver una cosa más todavía aquí. ¿Cómo son las obras de Dios? Pues en el versículo 2, ¿qué dice? Versículo 2, ¿qué dice, hermanos? Grandes son las obras de Jehová, grandes, ¿sí? Grandes, es decir, pero grandes en una situación superlativa, grandiosas las obras de Dios, ¿sí? También, versículo 3, ¿cómo son las obras de Dios? En el versículo 3, ¿cómo dice? Gloria y hermosura es su obra, gloria y hermosura es su obra, ¿verdad? Son gloriosas y hermosas sus obras, ¿sí? 3, son memorables, como ya lo vimos en el versículo 4, es decir, sirven para recordarnos que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido bueno con nosotros, que lo fue con Israel, su pueblo, y también lo es con nosotros ahora. Y número 4, son para siempre. Versículos 3 y 5, fíjense bien que aparece esta frase. Versículo 3 dice, y su justicia permanece para siempre. Noten esa frase, para siempre. Y luego en el versículo 5, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Entonces, para siempre. Entonces, Dios ha estado actuando, sí. Ahora, tal vez ya no hemos visto cómo se abre el Mar Rojo, ya no hemos visto cómo separan las aguas del Jordán. Tal vez podríamos pensar, bueno, ¿por qué no separan las aguas del río de los Remedios? Bueno, no es así, ¿verdad? Pero Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas, ¿sí? Dios nos está ayudando personalmente, nos ha sacado de enfermedades, de problemas especiales, y Dios sigue actuando. Dios es maravilloso. Bien, entonces, veamos esto. Bueno, número 3, el punto número 3, las obras de Dios son justas y permanentes. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Ahora vamos a ver aquí de Dios. ¿Cuál es la actitud que tiene el salmista? ¿Qué actitud tiene el que escribe este salmo hacia Dios al ver sus grandes obras? Bueno, pues número 1, como ya lo vimos, alaba a Dios. Está asombrado, está tan emocionado. Y así debe de ser, hermanos, debemos de emocionarnos al ver la grandeza de nuestro Dios, al ver sus grandes maravillas. Y debemos decir, ay, qué maravilloso es nuestro Dios que hace cosas tan increíbles en nuestras vidas. Y entonces estaba emocionado. Además, versículo 10, actúa con temor. Vamos al versículo 10, por favor. Versículo 10. Este versículo se parece a un versículo que aparece en Proverbios, ¿sí? A ver, dice el versículo 10, todos juntos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Otra vez la frase, para siempre. Bien, entonces, ¿cómo actúa el salmista? Con temor, con un temor reverente, no miedo. No confundamos temor a Dios con miedo, no. Le tiene un respeto al Señor, es decir, lo admira respetuosamente por lo que Dios está haciendo, ¿sí? Y número 3, también le anima a practicar los mandamientos de Dios. Ahí mismo en el versículo 10, fíjense bien, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Es decir, al tener
al tener esa visión y ese concepto de la grandeza de Dios, le anima a cumplir los mandamientos de Dios. En su corazón le llena de gozo al saber que al estar cumpliendo los mandamientos del Señor, está agradándolo, está en buena relación, en buena comunión, y por lo tanto Dios de seguro que le va a bendecir. Entonces, esa es la actitud que tiene el salmista. Y debe ser lo mismo para nosotros. Debemos de exaltar de corazón al Señor, debemos de temerle y debemos de practicar sus mandamientos. Bien, ahora, ¿cómo es el carácter de Dios? Aquí hay siete cualidades de Dios, 7 cualidades grandiosas de Dios. ¿Cómo es su carácter de nuestro Dios? Veamos el versículo 4, por favor. Regresamos al versículo 4. Dice, de todos juntos, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová, es clemente. ¿Qué es clemente? Clemente es alguien que tiene el deseo de ayudar a otros, el deseo de verlos, cuando los ve que están quebrantados, arruinados, afectados por alguna situación, extiende su mano, le anima. Y la palabra misericordioso, o mejor dicho, el atributo misericordioso es tener compasión por alguien que sufre, amarlo en la situación en que está sufriendo por alguna situación, ¿sí? Entonces Dios es así, es clemente, misericordioso, es Dios de verdad. Dios nunca va a decir nada contrario a su naturaleza. Él va a decir siempre la verdad y sus hechos son verdaderos, es decir, no tenemos que por qué dudar de nuestro Dios. Sus promesas son fieles y verdaderas, sus juicios son verdaderos y justos. Así es que debemos de tomar en consideración esto. Es justo Dios. Dios nunca va a hacer algo como para afectar a alguien, para hacerle un daño. Eso nunca. Dios es justo porque a cada uno le da lo que le corresponde. Un atributo más, es fiel. Versículo 7 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Dios es fiel. Sus mandamientos son fieles porque Él es fiel. Entonces Dios nunca va a quedarnos mal, nunca va a quebrantar su fidelidad hacia nosotros. Dice el apóstol Pablo que aunque nosotros fuéramos infieles, ¿qué más? Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Así dice el apóstol Pablo. Bueno, así escribió el apóstol Pablo. Entonces, Dios siempre va a ser fiel a su pacto, a sus promesas, a su palabra, a su persona. Entonces, qué bendición. Y también es santo. Vamos al versículo 9. Versículo 9. Alguien que nos lea, por favor. Versículo 9. Redención al tierra a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Muy bien, santo y temible es su nombre. Cuando está hablando de su santidad, quiere decir que no tiene nada que ver con el asunto del pecado. Él se mantiene puro, Él se mantiene intachable, en Él no hay mancha alguna, no hay cosa corrupta o sucia en la persona del Señor. Él es completamente limpio, ¿sí? Limpio en su manera de pensar, limpio en su manera de actuar, limpio en sus actitudes. O sea, no hay mancha en Él. Su santidad es una santidad perfecta, ¿sí? Y por lo tanto, pues Él actúa así en nuestras vidas para que caminemos correctamente. Y por último, también es temible. Versículo 9. Fíjense bien, dice el texto que leyó nuestro hermano Isidro, en la parte final, santo y temible es su nombre. Es decir, que no debemos tomarlo a la ligera, no. Es cierto que es misericordioso, es cierto que es fiel, es cierto que nos ama, es cierto que es clemente, pero no debemos tomarlo a la ligera, porque Él es temible, sí. Dios merece nuestro respeto, debemos darle el lugar que merece, no jugar con Él, ni actuar de una manera provocativa contra Dios, no, porque Él es temible. Bien, vamos a ver una cosa más todavía. Ahora, se menciona el asunto del pacto que tiene con su pueblo. Veamos, por favor, el versículo 6. Versículo 6 dice, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de la nación. Me equivoqué. El versículo 5, creo que está mal escrito ahí. Dice, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su
pacto. Entonces ahí aparece la palabra pacto, en donde Dios con su pueblo, Él establece esta situación especial. Ahora vamos al versículo 9, por favor. Versículo 9 también dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Ahora, ¿qué clase de pacto es el pacto de Dios? Pues es un pacto fiel. Es un pacto fiel que Dios hizo. Primeramente lo hizo en el Sinaí. Vamos a regresar un poquito. Ahorita les voy a poner otra vez la transparencia. Vamos a las obras de Dios. Vamos a ver aquí está. Veamos este texto, dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Aquí está, en el monte Sinaí, estando frente a todos los israelitas que habían salido de Egipto, Dios hace un pacto con ellos de darles su bendición, de protegerlos, de cuidarlos, de llevarlos a la tierra prometida y darles por heredad esa tierra como se lo había jurado a Abraham y a sus descendientes. Entonces Dios hizo ese pacto y ese pacto ya llevaba muchos años antes, pero seguía fiel ese pacto y lo iba a confirmar su pueblo. Y lo mismo ocurre con nosotros. Recuerdan ustedes que el Señor Jesús, antes, la noche en que fue entregado, Él hizo o llevó a cabo la institución de la Cena del Señor. ¿Y qué dijo acerca de su sangre? ¿Qué es su sangre? Es el nuevo pacto, es el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto significa que en el momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas y le pedimos perdón, que le pedimos perdón por nuestros pecados y que volvamos a estar en relación con Él, entonces ese pacto es un pacto de fidelidad, ¿sí? Por eso creemos que la salvación no se pierde, no por nosotros, porque nosotros fallamos en un momento dado, cometemos errores, debilidades, fallas, pecados, pero Dios no, o sea, Cristo no, porque Él es Dios. Entonces, la salvación está segura por la fidelidad y el nuevo pacto que ha hecho el Señor Jesús con nosotros. Entonces, por eso es que ese pacto es grandioso. Ese pacto tiene heredad, En el caso de los israelitas, Dios les prometió la tierra prometida. En el caso de nosotros, ¿cuál es nuestra heredad? El cielo. Un día vamos a ir al cielo. Allí va a ser nuestra tierra. Dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Está ahí es donde vamos a estar por la eternidad. Ahí va a ser nuestra tierra. 3, el pacto es para siempre. Es un pacto perpetuo. Es un pacto que no va a cambiar por la fidelidad del Señor. Y número 4, es un pacto que tiene que ver con nuestra redención, con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La palabra redención aparece en el versículo 9 y tiene que ver en la manera como Dios redimió a su pueblo Israel y también nos ha redimido a nosotros. Es lo mismo, ¿sí? Bien, vamos a ver una cosa más todavía aquí. Termina el Salmo 110 con este texto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Lo que significa el temor de Jehová. Vamos a ver qué es lo que significa esa frase. Inciso A. Es un estilo de vida basado en el señorío de Dios. ¿Qué significa el señorío de Dios? Que Él es mi amo. Él es mi dueño. Él es el Señor de mi vida y que me debo de ajustar a Él, que debo someterme a su voluntad. Si el Señor dice, haz esto, tenemos que hacerlo. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, en el caso de Abraham? Le dice a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. ¿Y qué dijo Abraham? No, Señor, ¿cómo voy a sacrificar a mi hijo, Señor? Si tú me lo regalaste, tú me lo dices. No, pídeme otra cosa, pero no me pidas eso. ¿Así dijo Abraham? No. Dice Génesis capítulo 22 que se levantó de madrugada, tomó a Isaac, le colocó la leña y se lo llevó al lugar donde iba a sacrificar. Entonces, eso significa someterse al señorío del Señor, de Cristo, redundando la palabra, ¿sí? Bien, inciso B, es vivir según sus principios y en dependencia de Él, de estar confiando de que Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sostener, Dios nos va a proteger, Dios nos va a sustentar, ya dependiendo completamente de Él. Y inciso C, es caminar con Dios. El creyente experimenta las maravillosas obras de Dios en su propia vida y vuelve a dar gracias él y la congregación,
y vuelve a dar gracias aquí está mal, en la congregación de los rectos. Es decir, personalmente, él se agrada por lo que Dios está haciendo en su vida, la manera de cómo está experimentando de las grandes obras de Dios, pero también se une en la congregación para darle lugar a Dios. Dice, así el loor de Dios permanece para siempre, es decir, que lo está exaltando constantemente. Exaltamos a nuestro Dios cada vez que nos reunimos como congregación y le adoramos, le cantamos, le ofrecemos nuestro servicio, nos damos lugar a poder llevar a cabo sus mandamientos. Entonces Dios es exaltado y su loor es puesto en alto. Bien, vamos a terminar aquí con el Salmo 111 y si nos damos cuenta, no hay notas de amargura, no hay notas de tristeza, no hay notas de coraje, no están los enemigos, no hay nada. Todo es para darle el lugar a Dios por sus hechos maravillosos. ¿Preguntas, comentarios?